Bueno, aquí lo que estamos viendo es primero que todo nuestro LVDT, que es nuestro transductor de desplazamiento lineal. Lo que hicimos fue en un soporte hueco, hicimos 3 bobinas de un alambre de cobre esmaltado, de cada una de aproximadamente 500 vueltas. Aquí se conectan el bobinado 1 con el bobinado central y luego se deja aislado el bobinado número 2. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Entre el bobinado 1 y el bobinado 2 vamos a inyectar un determinado tipo de onda. Para este caso, por nuestro primer caso, tenemos inyectado una onda triangular, la cual va a generar un campo electromagnético entre el bobinado número 1 y el bobinado número 2. Podemos ver aquí en este punto que estamos trabajando, nos está alumbrando el LED de la entrada triangular. Una vez visto la señal de entrada, el tipo de señal de entrada, una cosa que se me olvidaba decir es que en estos momentos está funcionando a 5 kHz. Vamos aquí 5, aquí está la cantidad 5 kHz. Bueno, aquí en nuestro LVDT, en esta parte tenemos la entrada. Es aquí donde estamos aplicando la señal triangular. Pasando a través de él, encontramos en este punto la señal de salida. Esta es solamente con el bobinado número 2. Entonces recordamos bobinado número 1, bobinado número 2 y bobinado central. Por acá tenemos un núcleo de ferrita. Fue elegido como la mejor opción debido a que a sus propiedades magnéticas y su baja conductancia, el núcleo nos decía que debíamos probar con varios tipos de núcleos. Entonces, mirando las propiedades de las diferentes posibilidades de núcleos, elegimos el de ferrita debido a que él tiene propiedades magnéticas y una baja conductividad. ¿Por qué se eligió tomando en cuenta estas condiciones? Resulta que tenemos las corrientes parásitas o corrientes de Faraday, las cuales hacen que los dispositivos se calienten. Entonces, ¿cuáles dispositivos? Los 3 bobinados. Entonces, a medida que estas corrientes parásitas aumentan, se nos va aumentando también la temperatura de estos dispositivos. Ahora vamos a ver las pruebas. Aquí lo primero que vemos es una marca del punto 0. Entonces procedemos a meterlo aquí en el soporte hueco para empezar las pruebas. Entonces, como les decía, la primera línea es el punto 0. Ahora vamos a proceder a introducirlo en el núcleo vacío, en el soporte vacío. Bueno, una vez establecido el punto 0, vamos a ver que la amplitud de la señal de salida, o sea, la que estamos viendo aquí en el osciloscopio, va a aumentar linealmente con la cantidad de núcleo que vayamos introduciendo. Según los cálculos que hicimos, nos da aproximadamente de 40 milivoltios por cada milímetro que ingresa al núcleo. Entonces procedemos a introducirlo. Bueno, ahí tenemos el punto máximo para el cual podemos hacer medidas. Nos dio más. Bueno, este punto final que vemos acá, o sea, esa máxima amplitud que tenemos, es debido a que ya se ha hecho la cobertura del total de la cantidad de vueltas de la bobina número 2, o sea, esta que tenemos acá. ¿Por qué sucede esto? Resulta que la amplitud de salida varía, es directamente proporcional a la cantidad de vueltas de la bobina que se tengan cubiertas por el núcleo que estamos introduciendo. Entonces, como podemos ver, el desplazamiento
es completamente lineal a la salida, a la cantidad de núcleo que vamos introduciendo dentro de los bobinados. Ahora vamos a verlo con una señal senoidal, que es uno de los requerimientos. Vamos al generador y pasamos a la señal senoidal. Como lo vemos aquí, ya estamos en ella bajo una misma frecuencia y una misma amplitud. Entonces procedemos. Como vemos, la respuesta es casi la misma. El aumento en la amplitud es casi el mismo, es casi igual de lineal. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la variación de la señal de entrada en amplitud. Entonces, como vemos, aquí tenemos una señal y de aquí en el generador vamos a variar su amplitud. Bueno, ahí le hemos variado casi al doble de la señal de entrada que teníamos anteriormente. Lo que vamos a hacer es, para efectos de visualización, vamos aquí a disminuir la cantidad de voltios por división en el osciloscopio. Entonces tomamos nuevamente el núcleo, ya habiendo variado la amplitud. Bueno, vamos a ver rápidamente el voltaje que se nos genera con el núcleo de ferrita a la salida. Como podemos ver aquí, es de 1.8 voltios. Ahora vamos a probar con un núcleo diferente. Bueno, ahí con la misma cantidad de núcleo inmerso dentro de los bobinados, vemos que se nos presenta 1.2 voltios. Este es un núcleo de hierro. Entonces ahí podemos ver una de las ventajas del núcleo, una ventaja más del núcleo de ferrita, ya que no es necesario de pronto tanta amplificación para la señal de salida a la hora de una visualización para procesos ya industriales o procesos agrícolas, de un crecimiento como tal, para poder seguirlo. Entonces, como vemos, con el núcleo de ferrita tenemos una salida más alta, una amplitud de salida mucho más amplia. Ahora procedemos a variar la frecuencia acá en nuestro generador. Vamos a ponerla, no era mayor, vamos a hacer la mayor, vamos a ponerla a 10 kHz acá. Bueno, entonces como vemos acá, varía la frecuencia de salida también, es directamente proporcional la frecuencia de entrada a la frecuencia de salida. Vamos a hacer pruebas del comportamiento a una frecuencia mayor. Entonces empezamos a introducirlo y vemos que es aproximadamente igual, aunque tenemos una salida un poco mayor, pues debido a que aumentamos la frecuencia. Tenemos ahora 1.9 voltios como pico máximo de salida. Listo, bueno, esa ha sido la presentación de los diferentes tipos de señales. Un punto importante es ver, como les dije en un comienzo, un voltaje de referencia, aproximadamente un voltio de referencia. Este voltaje se produce a la salida debido a que, como les dije al comienzo, al inducir un voltaje en el bobinado número 1, él va a generar un campo magnético que va a generar una inducción de corriente eléctrica en el bobinado número 2, a pesar de que están aislados. Entonces, como vemos aquí, lo que hicimos fue aislarlos con plástico y el núcleo también de plástico, a través de los cuales no va a haber corriente. Por ello ellos no son conductores, entonces a través de ellos no va a haber corriente. Pero las líneas de campo que se generan en este bobinado número 1 y bobinado número 2 sí van a afectar, el bobinado número 1 y el bobinado central sí van a afectar al bobinado número 2. Entonces, como vemos aquí, es 1.1 el voltaje de referencia, o sea, nuestro voltaje cero. Recuerden, como les digo, es un voltaje de referencia, y a partir de ahí es que se empieza
a ver la variación en el voltaje de salida dependiendo de la cantidad de núcleo que se encuentre dentro de los bobinados.